buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Marcos Pérez y me acompaña Gerardo Luna. ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Bien, aquí estamos. Y hoy os traemos un nuevo análisis de jugadores. En este caso, pues bueno, ya como lo sabéis por el título, es Pablo Torre, el gran protagonista de los últimos días, de las últimas semanas, porque, bueno, el jugador del Racing pues ha fichado por el Fútbol Club Barcelona, que es al final el equipo que se lo lleva, el Barça. Eso a es. partir de la temporada que viene, pues bueno, estará en dinámica, veremos a ver, que lo comentaremos a lo largo del vídeo, si filial o primer equipo, pero como es uno de los grandes talentos del fútbol español, está haciendo un temporadón en Primera Real Federación y nos lo pedisteis también en ese vídeo que hicimos de Bruno Iglesias, que fue el primer jugador que analizamos, Eso es. pues tenemos que hablar de Pablo Torre. Al final, pues bueno, jugador que tiene una calidad tremenda y que yo creo que se han hecho muchos vídeos a lo largo de estos días de él, y nosotros pues bueno, vamos a querer también un poco añadir algo más de información, un poco más de debate también, para que no sea igual que el resto de vídeos. Eso es. Vamos a analizar un poco al jugador así por encima, que bueno, Pablo Torres actúa como media punta, Eso es. hay que recordarlo, pero también puede entrar un poco escorado a la parte izquierda, ¿no? Como interior, que eso viene siendo muy habitual en los jugadores que juegan en la media punta. Es diestro, pero también domina bastante bien su pierna izquierda. Si tiene que pegarle o hacer algún pase con la izquierda, no se corta. Y bueno, en algunos sitios de hecho lo consideran como ambidiestro. En la web del Racing, de hecho, yo estuve mirando y le ponen como ambidiestro. Es un jugador muy bajito, mide 1,73, es típico perfil de jugón, que bueno, que por arriba pues no es un jugador dominante evidentemente, pero por abajo es un jugador con un tren inferior muy potente, que protege muy bien el balón. Es un jugador en realidad muy completo. Quizá la visión de juego sea su característica principal, pero es un jugador que tiene regate, tiene último pase, y este año incorporado la llegada a gol, que está dando muchas asistencias y está marcando muchos goles, llegando desde atrás. Hasta de cabeza, ¿eh? De cabeza también, Ojo. fíjate con lo bajito que es. Y bueno, aquí empiezan ya las comparativas. Al salir de la cantera del Racing lo comparan con Canales, evidentemente es la gran perla que salió del Racing en los últimos años. Le comparan con Pedri, le comparan con Iniesta, hay un montón de comparativas. Sí. Pero bueno, primero vamos a ir un poco a sus inicios realmente, su trayectoria, y luego ya entramos en comparaciones. Bueno, Pablo Torre, que nació en Soto de la Marina, en Cantabria, es un jugador del 2003, nació el 3 de abril, y comenzó su etapa futbolística en el Marina Sport. Y bueno, comentar que es hijo del mítico jugador Esteban Torre. Sí, jugador del Racing durante varios años. Y entrenador. Y entrenador también en la cantera del Racing, estuvo en el Rayo Cantabria. Según Marca, en un artículo ponían que bueno, que sus orígenes estaban muy ligados a la figura también de Quique Setién, que es de la misma quinta futbolística que su padre, de Esteban Torre, y bueno, que también decían que las dos familias eran muy amigas. Entonces bueno, también esta influencia pues ha podido llegar a Pablo con Quique Setién, que como ya bueno sabemos fue entrenador del Fútbol Club Barcelona. Eso es. Bueno, el jugador está representado por la empresa AC Talent, y la misma que lleva a varios jugadores del Barcelona, como Xavi, Piqué, Umtiti. Hombre, Xavi jugador, A ver, ya no, pero claro. Lo llevaba, me refiero. Lo llevaba, Eso es. lo lleva ahora también como entrenador. Eso y es. también, claro, el contacto ya lo tienes ahí y esto puede influir. Sí, y sí. es muchísimo más fácil al final contactar con un jugador que es de la misma agencia que el del entrenador del Barça. Eso es. Un poco sus orígenes futbolísticos. En el año 2015 fue cuando empezó a jugar con el Racing, accedió al Infantil B, procedente de precisamente el Marina Sport, que al final pues bueno, es el club de su lugar de nacimiento. En su primer año de juvenil, que fue la temporada 19-20, destacó ya muchísimo, 14 goles en 24 partidos para un jugador que no es delantero, llegando a jugar con el filial los playoffs de ascenso. Jugó muy pocos partidos con ese Rayo Cantabria, pero ya en su primer año de juvenil ya se dejó ver en el filial. Y bueno, con 17 años, que la Perla Cántabra pues, debutó un poco la temporada pasada en el primer equipo ya con el Racing. No tardó en hacerse un sitio en el 11, y de hecho actualmente ya lleva el dorsal número 10. Y bueno, disputó 25 encuentros en los que marcó 4 goles. Y si no me equivoco, 5 asistencias, creo. 5 o 6 asistencias. Y al final, pues bueno, después de esta buena temporada, primera temporada en el Racing, pues al final el club le renovó, le dio el dorsal 10, apostó todo por él directamente. Eso es. Vamos con Pablo, que de hecho el pasado 9 de marzo ya llegó a esos 50 partidos oficiales, o sea, ya tiene experiencia con el primer equipo del Racing, con este 10 a la espalda. Y al final, bueno, es el máximo goleador del Racing ahora mismo, 7 goles, 7 asistencias también en 25 partidos disputados, 20 de ellos como titular.
y también importante, que es el jugador que se encarga del balón parado. De hecho, ya lo hemos visto, ese gol de falta que tanto se ha comentado últimamente. En cuanto a producción de goles, está en ese top también. Sí, en primera red, ¿no? Porque ha producido 14, de hecho este dato lo sacó la cuenta Selección Rojita, que le recomendamos que le sigáis. Y bueno, junto con Juan Carlos Arana, que creo que es el líder de esta estadística, Álvaro Romero Algeciras o Ferran Jugla, precisamente del Barça, pues está ahí en lo alto de la clasificación, siendo un jugador juvenil. Nada, está siendo sin duda la revelación. Veremos si el Racing consigue aprovecharlo hasta final de temporada. El punto más débil, por así decirlo, lo que yo he estado escuchando y tal, es el físico. Físicamente todavía no ha potenciado mucho su físico, pero bueno, es joven, los jugadores jóvenes van poco a poco con el físico y a lo mejor no tiene el físico que puede tener Gavi, por ejemplo. Sí, ahí sí que es verdad que veo a Gavi un pelín superior, aunque es un jugador que es muy rápido, quizá más rápido que Gavi, Sí. en mi opinión. Aunque protege muy bien también el balón con el cuerpo, pero es verdad que en esos duelos quizá puede salir un poco perdiendo. A lo mejor le diferencia un poco el golpeo de balón, ¿no? Tiene mejor golpeo de balón. Sí, para Pablo mí tiene Torre. mejor golpeo. Ha mejorado mucho este año Pablo en este golpeo de balón, en Eso es. ser decisivo también en esa área de tres cuartos de campo. Eso Y es un jugador que, para mi gusto, quiere ser muy protagonista con balón. Y en el Racing es el jugador que se echa el equipo a la espalda, que viene también a recibir. Entonces, bueno, por dentro, por eso destaca más que en banda izquierda, que es otra de las opciones donde puede jugar en el Barça. Eso es. Vamos con su etapa en la selección. En este caso, pues bueno, pasó por la sub-16, pero es verdad que su generación, la del año 2003, es la que más afectada ha estado por el tema del COVID, porque se aplazaron un montón de campeonatos en los sub-17, pero bueno, en los pocos partidos que ha podido jugar con la sub-19, en este caso, 7, ha marcado 3 goles. Ha sido ya decisivo, de hecho, en el último encuentro, pues le vimos marcar uno de ellos. Y le veremos 100% en la ronda élite de la sub-19, ¿no? Aquí es la duda que tengo yo. Yo creo que sí. ¿Le vamos a ver seguro o ya le van a dar el paso a la sub-21? Que es verdad que... A ver, es arriesgado, pero podría ser, ¿eh? por poder podría ser. Claro. Desde mi punto de vista, yo lo dejaría más en la sub-19 para que... Yo creo que sí, que se va a quedar. Claro, pero- para que destaque más. Yo le veo más en la sub-19. Yo creo que sinceramente, sí, pero desde mi bueno, opinión como, personal. como alternativa Eso es. lo mencionamos. Eso es. Lo que ha pasado ahora mismo, pues bueno, fichaje por el Barça. Como todo el mundo sabe, el Racing y el Barça han llegado a un acuerdo para que juegue Pablo Torre en el Barça a partir de la próxima temporada. La cláusula de Pablo Torre era de 10 millones, sin embargo, ha habido un acuerdo entre Racing y Barça para que sea una cifra fija de 5 millones más 10 posibles en variables, por lo que, en caso de cumplirse, el Racing ingresaría más que por la cláusula. Por eso se ha llegado a este acuerdo, Eso es. que al final, pues bueno, parece más beneficioso para el Racing en este caso. Sí, no sabemos las variables exactamente, imaginamos que el número de Siempre- partidos, Sí, por quizá objetivos siempre son ir tanto... con la absoluta. Sí, eso nunca se conoce, siempre se dicen variable, pero nunca sabemos si se cumplen todas o no. Así que veremos si se cumplen todas y si se cumplen, podría llegar hasta más de 20 millones de euros en traspaso. O sea Sí, ojito. así que al final al Racing pues le compensaba más que pagar la Eso es. cláusula. ¿Por qué se ha decidido por el Barça? Pues bueno, al final son varios factores los que cuentan en este punto. El hecho de que el Barça pues bueno, está apostando por jugadores jóvenes, que también es un punto negativo, luego lo comentaremos, porque claro, va a tener mucha competencia Sí. con el hecho de Gavi, de Nico, de Pedri, de Frenkie de Jong, de Ansu Fati, de Ferran Torres. Al final son jugadores... Veremos también si sale alguno que Puede le pueda ser, ayudar. Puede ser. El hecho también de que ha hablado personalmente con Xavi. Xavi ya comentó en una rueda de prensa que le contó un poco su idea de fútbol, su idea de juego y su idea de proyecto para los próximos años del Barça y que él podía ser importante ahí. Y bueno, lo que va a pasar es que va a tener en principio ficha con el Barça B. La pretemporada, eso sí, la va a hacer seguro con el primer equipo. En base a eso decidirán. Y también en unas declaraciones de Xavi en rueda de prensa, pues bueno, él comentaba que la idea es que Pablo juegue siempre. En caso de que no juegue con el primer equipo, jugará con el B. Y que su dinámica va a ser similar a la de Abde y Ferran Jugla. Entonces, en este caso, pues irá a alguna convocatoria. En caso de que Xavi vea que no tiene sitio para jugar, pues irá con el B. Sí. Y también, para mí, importante, que Pablo no ha salido nunca de Cantabria, lleva toda su vida jugando en A ver Cantabria. cómo se adapta, sí. Entonces, más que cederle a otro club, que era otra de las alternativas que se ha comentado, creo que lo mejor es que ya directamente entre en la dinámica del Barça, se vaya adaptando un poco a la ciudad, Claro, al club, claro. vaya conociéndolo y bueno, pues entre el primer equipo y el B, pues esté ya adaptado. Sí, la pretemporada va a ser un poco clave, yo creo, el verano, lo vamos a ver, seguramente en dinámica del primer equipo entrenando con ellos y después pues ya se tomará la decisión el FC Barcelona y Xavi de si va con el B o puede formar parte de la Eso primera es. plantilla. Así que bueno, los inconvenientes pues ya los hemos dicho, Gavi, Pedri, Nico, De Sí. Jong, si sale alguno a lo mejor De Jong
pues quién sabe si Puede puede tener ser. más minutos en un futuro, veremos a ver. Parece que no, pero igual. Pero de momento hay mucha competencia. Y bueno, Pablo Torre, que finalizará la temporada en el Racing de Santander y ya en verano se incorporará a la final del conjunto de Blaugrana, como venimos diciendo. El objetivo del jugador, creo que es bastante claro, finalizar con el Racing y dejarlo en segunda división, conseguir Sí. el ascenso. Porque a pesar de que bueno se ha anunciado ya su traspaso al Barça a mitad de temporada, al jugador le vemos muy implicado con Sí, su club sin duda. y parece que va a luchar al máximo para que bueno lograr ese objetivo, Eso que es. nosotros que el Racing suba a segunda división. Eso es. Dicho esto, un poco ya todo el tema de Pablo mencionado, un poco su trayectoria y demás. Vamos a pasar al análisis profundo de Pablo Torre, un poco posición, sus puntos fuertes, puntos débiles, Sí, un poco más a fondo, un sí. poco más a fondo. Lo va a Eso hacer es. como siempre nuestro compañero Alberto Aranda, así que le damos paso directamente a él y luego ya entramos en el punto del debate, que es el del final del vídeo, Sí. que es un poco si tiene encaje, no tiene encaje y demás. Así que vamos con Alberto. Muy buenas a todos, vamos a continuar con el análisis del futbolista del Racing de Santander, Pablo Torre. Yo me voy a encargar, como en la entrega anterior, de hablar un poco de las características del futbolista. También voy a hablar de las zonas que ocupa tanto en defensa como en ataque y por último haremos una valoración sobre sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Comenzamos ya, como decía, con las características del jugador. En primer lugar vamos a hablar de sus características físicas y vamos a empezar hablando de la potencia. Aunque su físico indique lo contrario, Pablo Torre es un jugador bastante potente, especialmente en carrera. Después hablamos de su agilidad. Es un futbolista increíblemente ágil, que posee un gran dominio de lo que es el espacio-tiempo. Esto le permite salir con soltura de situaciones comprometidas en las que hay poco espacio o muchos rivales. Con su cuerpo, como comentábamos anteriormente, no tiene un físico exuberante, no es un jugador excesivamente alto ni excesivamente fuerte, pero el tren inferior bajo que tiene es muy potente y esto le permite pues beneficiarse a la hora de pivotar sobre un rival, a la hora de girar, a la hora de proteger el balón. Continuamos con la agresividad. Es un jugador que detecta a la perfección las debilidades del rival y esto le permite mover a su equipo hacia esas zonas débiles para sacar provecho y sobre todo para beneficiarse a nivel colectivo de estos puntos débiles que detecta Pablo Torre. Después continuamos con los giros. Su físico le permite girarse con facilidad y siempre tiene una capacidad muy fascinante para ubicarse cuando va a recibir el balón. Siempre se toma pues una décima de segundo, muy poquito tiempo para girar la cabeza, ver cómo está colocado antes de impactar con el esférico. Continuamos con su capacidad de salto, ya lo hemos dicho anteriormente, no es un jugador excesivamente alto, pero eso no impide que tenga un gran remate de cabeza. De hecho, Pablo Torre ha anotado varios goles a lo largo de la temporada de cabeza cada vez que pisa el área cuando su equipo se lo permite. Continuamos con la explosividad, principalmente la saca a relucir cuando es capaz de controlar, tiene cierto espacio y consigue iniciar la carrera en dirección a portería para poder combinar, para poder finalizar. Y ya por último en las características físicas mencionamos la velocidad que tiene el jugador. No parece que sea su principal virtud, no es un jugador lento pero tampoco es excesivamente rápido, pero sí que tiene un cambio de ritmo letal a la hora de eliminar rivales. Este cambio de ritmo le beneficia enormemente. Vamos a continuar con las características técnicas. Empezamos por el pase. Pablo Torre es un grandísimo pasador, tanto en corto como en largo. Tiene esa facilidad para encontrar al compañero desmarcado y poder prolongar la jugada con continuidad. La visión de juego, que es una de sus principales virtudes. En el Racing de Santander habitualmente suele jugar en esa posición de medio centro ofensivo, media punta, en la que siempre tiene a un delantero por delante y es ahí donde saca a relucir esta visión de juego para filtrar ese último pase que pueda generar ocasiones de peligro para su equipo. Otro de esos puntos fuertes que tiene Pablo Torre en su juego, es un jugador tremendamente habilidoso y además es una habilidad técnica natural. Es un jugador que desde el primer momento que tocó una pelota de fútbol ya se sabía que era diferente. Continuamos con la ejecución. Pablo tiene un golpeo de balón prodigioso, saca todo el balón parado de su equipo, tanto córner, faltas laterales, faltas en la frontal, etcétera. Y es un jugador que tiene una definición muy notable. Cuando se acerca a posiciones de remate no le tiembla el pulso a la hora de meter la pelota en la portería.
Continuamos con los controles, otro de los puntos débiles que tiene Pablo en su juego, también muy relacionado con esa calidad técnica que posee, que comentábamos anteriormente. Consigue generar ventajas constantes desde el primer toque que tiene con el balón, y eso ya le beneficia a la hora de avanzar la jugada. Seguimos con el 1 para 1. Es un jugador que elimina contrarios con su calidad técnica, como ya hemos comentado, con el cambio de pie, con el recorte, con la conducción. Usa este tipo de recursos para poder generar ventajas y eliminar rivales. Vamos a seguir ahora con las características tácticas. En primer lugar, en el sistema, actualmente Pablo Torre está jugando por detrás del delantero, como ya hemos comentado, en una especie de mediocentro ofensivo, aunque por sus condiciones Pablo podría jugar en cualquier posición del centro del campo, del pivote en adelante. Opinión personal, no lo veo como un centrocampista posicional, como podría ser un Sergio Busquets, un Casemiro, jugadores con más presencia por delante de la defensa, porque el juego de Pablo es muy ofensivo. Por lo tanto, cualquiera de los dos interiores que acompañen a ese pivote, incluso extremos más abiertos a banda, podrían beneficiarle a la hora de avanzar en su juego, a la hora de evolucionar, principalmente hablando en el contexto del Fútbol Club Barcelona. Actualmente, como comentaba, es medio centro ofensivo, juega detrás de un delantero, y esta posición le ayuda también a recibir todos los balones que le proporcionan los jugadores de centro del campo y poder darle continuidad a la jugada. La zona de acción, ya lo hemos mencionado, principalmente zonas centrales, aunque tiene tendencia a caer a banda izquierda, porque desde ahí tiene todo el campo para poder proyectar balones, proyectar jugadas con su pie derecho. Tiene facilidad para pisar el área, es un jugador con instinto, es un jugador con gol. También, al tener esa gran visión de juego, es capaz de asistir, por lo tanto es un jugador bastante decisivo en los últimos metros del campo. Toma de decisiones sorprendentemente buena para la edad que tiene el jugador. Es un tipo de futbolista que tiene también esa habilidad natural de saber dónde jugar, dónde no jugar, y jugar con la experiencia de que esa jugada va a prosperar. Después, en las transiciones tiene una cosa muy buena Pablo Torre, y es que es esa especie de tirachinas, que podríamos decir, que conecta el centro del campo con los hombres de ataque. Es ese jugador que lanza los contraataques, que conduce, que es capaz de dividir, que es capaz de elegir la mejor opción para poder descargar. Y por supuesto elegir al hombre que mejor posicionado está para hacer daño. Y ya por último, en las características tácticas, la actitud defensiva, que bueno, aparentemente Pablo es un jugador ofensivo, y es una cosa que nunca suelen tener tratada en su juego, por decirlo de alguna manera, este tipo de jugadores. En este caso Pablo Torres sí que es muy comprometido, es un jugador que mete el pie, es un jugador que no le tiembla el pulso a la hora de echar una mano a sus compañeros en situaciones más delicadas. Por lo tanto, sí que podemos decir que tiene una actitud defensiva bastante acorde a lo que es el Racing de Santander. Y ya por último, vamos a hablar de sus características psicológicas. Hemos elegido únicamente 4 parámetros, que son competitividad, carácter, concentración y liderazgo. En cuanto a la competitividad, Pablo Torre, pues a la vista de todos está que es un jugador tremendamente comprometido, no da ningún balón por perdido, mete el pie, es un jugador que no escatima ningún esfuerzo a la hora de ayudar a sus compañeros. En carácter, podría parecer desde fuera algo frío, pero es un jugador con mucho desparpajo. Desde el primer minuto que jugó en el fútbol profesional se atrevió, encaró, no le tembló en ningún momento el pulso a pesar de la presión. A la hora de concentrarse, pues es un jugador que mantiene niveles altos de concentración, aunque tiene desconexiones debido un poco a su juventud, debido un poco a lo físico que es a veces el fútbol en la primera federación española. Y sufre ciertos momentos de lapsus, pero bueno, es algo que irá corrigiendo con el paso de los años en su fútbol. Y ya por último, a la hora de liderazgo, pues a la vista está, es el número 10 del Racing de Santander con 18 años, lanza todos los balones parados de su equipo, es un jugador tremendamente importante en el devenir del juego de los cántabros, y bueno, a la vista está de que su liderazgo pues irá evolucionando. Ahora el contexto le cambiará porque irá a un equipo más grande, con jugadores de otro perfil, pero aún así la personalidad la tiene, y el liderazgo por supuesto que también.
Vamos a continuar ahora con las zonas del campo que ocupa Pablo Torre a la hora de atacar y a la hora de defender. Como hemos comentado anteriormente, el Racing de Santander suele jugar habitualmente con un 4-2-3-1, 4-1-4-1, en el que Pablo Torre ocupa esa posición justo por detrás del delantero. Creo que con el paso de los años su juego evolucionará para que pueda adaptarse a otras posiciones en el centro del campo, como son las de interior, o incluso esas posiciones más ofensivas, más abiertas, de extremo por una banda, pero por supuesto con espacio para poder progresar. Actualmente ocupa ese rol de media punta en el Racing de Santander, donde él interviene mucho en la creación del juego de su equipo, pero también tiene esa explosividad, esa capacidad para incidir constantemente en buscar espacios, en filtrar pases e incluso en incorporarse a zonas cercanas al área donde pues saca a relucir su gran golpeo o tira paredes incluso para buscar espacios en zonas ofensivas peligrosas. Después, a la hora de defender, habitualmente el Racing suele defender con un 4-4-2, monta 2 líneas por delante del portero y Pablo Torres se suele emparejar con el delantero que juegue en ese momento, sobre todo a la hora de realizar la presión. Es decir, Pablo Torres, cuando su equipo defiende, no baja al centro del campo, sino que se incorpora a la punta de ataque para que a su equipo le sea más fácil presionar a los dos centrales rivales, con esos dos delanteros. Comentábamos anteriormente, no es un jugador que por sus condiciones tan habilidosas técnicamente ni tan vistosas, es un jugador comprometido en defensa, no es ese típico futbolista bueno técnicamente pero un poco pasivo a la hora de defender, sino que Pablo, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero mete el pie, va al suelo, va al choque, no le tiembla el pulso a la hora de defender, por eso es un gran activo a la hora de ir a la presión con su equipo. Y vamos a finalizar ya este bloque hablando un poco de los puntos fuertes y puntos débiles del juego de Pablo Torre. En sus puntos fuertes voy a hablar principalmente de 2 condiciones que me gustan en concreto del fútbol del jugador del Racing. En primer lugar voy a hablar de su calidad técnica, ya lo hemos mencionado a lo largo del vídeo, pero Pablo Torre posee una calidad técnica natural increíble que le permite ser dominante a pesar de su edad, a pesar de la poca experiencia que tiene en el fútbol profesional. Y esta calidad técnica es algo que, bueno, podemos comprobarlo con otros muchos futbolistas que simplemente con el trato de balón de primera se les ve que tienen algo diferente. Esa capacidad técnica que tiene tan buena, pues le permite asistir, le permite saber qué pide la jugada en cada momento, le permite decidir con opciones favorables, le permite no equivocarse a la hora de efectuar un pase, de filtrarlo, y le permite, por supuesto, también pues ser un jugador con mucho peso a la hora de la creación del Racing de Santander. Después me voy a quedar también con su gran golpeo, ya lo hemos comentado a lo largo de este bloque, pero efectúa todo el balón parado del Racing de Santander, generando muchas asistencias a sus compañeros, y ya no solo asistencias, sino pases que generan ocasión, es decir, pases que generan un tiro, pases que generan un centro. Pablo Torres es un jugador decisivo en cualquier ámbito del juego que tenga que ver con esa visión del juego, con ese golpeo que tiene el futbolista del Racing. Y en los aspectos negativos de su juego me voy a quedar principalmente con uno, que ya también lo hemos comentado a lo largo del vídeo, y es esas desconexiones momentáneas que sufre. En mi opinión, esas desconexiones vienen dadas por el tipo de fútbol que se practica en la Primera Federación. Es un fútbol que a veces pasa a ser más físico, balones altos, balones que muchas veces tardan en ser dominados por algún futbolista, y en este tipo de acciones puntuales o en este tipo de momentos del partido es en los que Pablo desaparece un poco y no es tan importante en el juego de su equipo. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por este análisis tan bueno que ha hecho de Pablo. Y ahora ya pasamos al punto de debate. Tenemos como 3 temas a tratar. El primero, ¿quién va a ser su sustituto natural en el Racing? Aunque el Racing es verdad que con el dinero que va a tener quizá ficha algún jugador. Sí, En principio, nosotros creemos que por tema de cantera el jugador más similar es Yerey Cabanzón, que ya la gente lo está viendo, está en dinámica del primer equipo. Hay que señalar que es zurdo, que es un poco distinto a Pablo en esto, en perfil, porque Pablo suele jugar como interior, en caso de jugar como interior, por el lado izquierdo para meterse hacia adentro siendo diestro. Yerey pues suele jugar más en el perfil derecho para meterse hacia adentro siendo zurdo, Sí. Que es un jugador que también tiene muy buen disparo. Es algo similar, quizá no influye tanto en el juego como Pablo Torre,
pero sí puede un poco llevar al equipo bueno, al siguiente nivel, como está haciendo Pablo este año, que está siendo el líder. Eso es. Y también tenemos en el juvenil a Nico Celorio, que le conocemos también bastante, que está siendo un jugador que está marcando muchísimos goles, es del año 2004, así que bueno, por alternativas el Racing no Sí, va a ser, que tiene tiene jugadores alternativas en el filial que están dando que hablar. Veremos si le saca provecho el Racing a esos jugadores. Bueno, lo que comentábamos, que su llegada al Barcelona pues empezará eso con el ficha en el B. Y vamos a ver un poco cómo encaja también, ¿no? En el equipo, porque en un futuro lo podemos ver a lo mejor como interior por la parte izquierda, Gavi interior derecho, y atrás a lo mejor un jugador como, no sé, como Frenkie de Jong, lo que pasa que Claro, pierde esa llegada. ¿Y Pedri? Claro, Pedri, es que... claro, ¿dónde lo metes? Es que es complicado, lo venimos diciendo. Comentar vosotros también un poco por los comentarios, a ver qué os parece, dónde podría encajar en el esquema del FC Barcelona, pero es que son muchos jugadores en esa Para posición. mí tienes tres opciones que son interior izquierdo, extremo izquierdo, que no lo veo tanto porque No lo creo veo que está tanto. más desconectado del juego Sí. y él necesita tener mucho balón, Sí. o falso 9, que es otra opción que él puede entrar ahí, de hecho en la selección hay veces que se le ve como incluso segundo punta o formando dupla de ataque, incluso también como falso 9. Puede ser otra opción que no la acabo de ver del todo. Yo creo que la posición natural es interior izquierdo, que es donde está jugando en el Racing, que es verdad que también juega como media punta, pero el Barça esa posición no está. Tiene, sí. Entonces, Hoy en día el fútbol, mucho media punta fijo no hay. eso es, así que interior izquierdo en principio pues va a ser su posición. Habrá que verle en pretemporada qué tal lo hace, pero claro, se solapa ahí un poco con Pedri, que es un poco lo que está comentando la gente. ¿Qué va a pasar con un otro? Hombre, se pueden ir alternando, es verdad que Pedri, bueno, es un año mayor y bueno, al final pues tiene ya ese liderazgo en el Barça, que Pablo Torre tiene que ir un poco adaptándose, como hemos dicho, al club, Sí. tiene que ir también haciendo lo que hace en Primera Real Federación, en Primera División, que claro, se ha hablado de Canales, pero Canales lo que hacía... Canales ya tuvo minutos en primera antes de llegar al Real Madrid, porque él cuando despuntó fue en el Racing de primera. Claro, en esa época estaba el Racing en primera, Racing de Munitis y toda esa gente, o sea, ojito. Entonces no es el mismo contexto, tiene un poco que adaptarse Pablo y demás. Y como dijo Xavi en rueda de prensa, en caso de que no juegue con el primer equipo, bajará al filial. Entonces minutos va a tener asegurado, por eso el club no ha decidido cederle en esa primera temporada en el Barça, en principio, que luego igual hace la pretemporada y deciden cederle, pero en principio no. Así que, bueno, posición interior izquierda, un poco como suplente de Pedri, y teniendo esa alternativa también de que es un jugador más llegador, un jugador que tiene mejor disparo, un jugador que también puede dar más asistencias, y que al final la temporada es muy larga. Entonces, yo creo que en el primer equipo del Barça al final va a acabar estando seguro el año que viene. Veremos cómo se adapta, lo veremos la próxima temporada. Y nada, todo lo que nos queráis dejar por los comentarios, cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier cosa que nos queráis comentar, os leeremos y yo creo que nos podemos despedir por aquí, sí. Sí, lo único que bueno, que la gente nos diga, como has dicho tú, pues dónde puede encajar y siguiente jugador para hacer este También, análisis. Que nos comenten, ya nos dijeron Pablo Barrios, que es un jugador a tener en cuenta. ¿Lo hemos apuntado? Lo hemos apuntado, seguramente llegue pronto este análisis, pero si que nos queréis dejar más nombres, pues nosotros también los apuntamos y haremos análisis pues próximamente si os gusta. Así que nada, como siempre, dejadnos un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros, que no cuesta nada, activar la campanita de notificaciones. Y nada, nos vemos la semana que viene con la Youth League, que la tenemos ya aquí de vuelta una vez más. Eso Así es. que nada, hasta el próximo vídeo. Chao. Will you fucking fight back?